vamos a ver lo que es un concepto, o sea, dentro de las fases de la metodología BIM, se conoce como lo que es la programación 4D. La programación 4D es la manera de poder representar el avance de sus proyectos utilizando lo que es el programa de obra, es decir, la carta GAN de su proyecto, y también y utilizando también los modelos para poder ir representando lo que son la manera de cómo ustedes particionan su proyecto con la GAN de su proyecto. Entonces, dentro de los archivos, bueno, les pasé acá el ejercicio de estructura que vamos a trabajar particularmente, porque vamos a realizar una especie de generar los ciclos de hormigonado dentro de un proyecto, y eso tratar de relacionarlo con la carta GAN de su proyecto. Entonces, dentro de la GAN, yo tengo dos Excel. Tengo la GAN en Project. Por ejemplo, voy acá, se lo pasé en Excel también, porque quizás no todos ustedes tienen el Project como programa. Entonces, tengo acá el Project, y el Project tiene sus respectivas partidas dentro del proyecto, en el cual se establecen los días de comienzo a fin. Obviamente son todas fechas ficticias para hacer la animación más rápida. Y acá prácticamente tenemos la partición del proyecto, está separado, por ejemplo, con las partidas de fundaciones, de pilares, de las losas, y tenemos separado el proyecto en tres partes, o sea, en tres zonas de ataque. Entonces, dentro del programa, también tenemos un modelo. Voy a abrir los dos modelos porque lo tengo terminado y también lo tengo preestablecido. Vamos acá a... Por ejemplo, este que dice el 2. Si abrimos ese archivo RBT el 2, ya tengo acá el ejercicio final que nosotros vamos a lograr haciendo con la otra parte del modelo, con el ejercicio SET. Entonces, esto que les voy a mostrar es el resultado que ustedes deberían lograr al utilizar el modelo. También abre, vamos a abrir una segunda sesión. Ya. Entonces, eso que está acá es una partición que el modelo se cortó en tres zonas. Zona 1, por ejemplo, esta losa que está acá, es la zona 1, es una zona 2 y una zona 3. Es decir, son tres ciclos que yo hice dentro de este modelo, independiente que la lógica que tenga o no, solamente es para poder particionar su proyecto. Esto está controlado con filtros de información de acuerdo a los ciclos que estoy trabajando. Y aparte de eso, cada uno de estos ciclos tengo relacionada la información tanto con la GAN del proyecto. Es decir, se dan cuenta que dice zona 1, zona 2 y zona 3. Y cada zona separa lo que es fundación, pilares y losas más vigas. Es decir, acá vamos a hormigonar tanto losa con viga en conjunto. ¿Ya? Entonces, esto para acá, para los que no tengan Project, les pasé también esta misma carta GAN, pero esta carta GAN está en Excel. ¿Ya? Entonces, la manera de poder trabajar en los programas de gestión, por ejemplo, como en el caso de Navisworks, Navisworks tiene un programa dentro de las herramientas que se llama Timeliner. El Timeliner es una herramienta que relaciona el modelo, las cosas que ustedes tienen modeladas, las particiones, la relaciona en conjunto con la carta GAN del proyecto. Entonces, por ejemplo, acá tengo lo mismo. Es la carta GAN que está exportada a Excel, donde sale exactamente la misma información con sus respectivos ID de jerarquía, con las fechas tanto de proyecto como las controladas en obra. Y aparte tiene dos columnas adicionales que nos van a servir porque el programa, en este caso Navisworks, que tiene el Timeliner, necesita de esa información, que es la segunda parte de lo que vamos a ver en esta clase. Entonces, toda esta información debería estar relacionada con lo que está acá. Por lo tanto, ustedes al hacer una subdivisión del modelo pueden controlar los tiempos que requieren, porque acá
vamos a trabajar con una herramienta que se llama partes o piezas, en la cual ustedes, por ejemplo, una losa completa la pueden subdividir en varias partes y así saber la cantidad, por ejemplo, en este caso el volumen, de que ustedes necesitan y por lo tanto ya teniendo este ciclo de información, ustedes ya pueden estimar cuánto tiempo va a implicar esta partida como ciclo de hormigonado por parte uno. ¿Lo entienden? ¿Alguno de ustedes ha trabajado alguna vez en esta fase como de construcción, cuando planifican hormigón? Sí, sí, se entiende. Yo por eso ¿Sí? trabajo. Sí. Ya. Entonces, vamos a, en vez de hacer todo esto de manera tradicional, porque la manera tradicional prácticamente lo hacen a mano, lo hacen en CAD, rayan, es decir, es un trabajo que requiere de harta imaginación. Por lo tanto, al trabajar la información con los modelos y relacionándolos con su cartagán del proyecto, pueden tomar decisiones para realmente saber cómo se va a construir esto, ¿de acuerdo a la cartagán que tiene el proyecto para saber realmente si la información tiene esta construcción cíclica que nosotros buscamos y por lo tanto pueden ir haciendo ajustes a su cartagán utilizando la información de los modelos. Ese es como el objetivo principal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si se dan cuenta acá, un pilar de los que yo estoy marcando dice esto. Tiene dos parámetros, un parámetro que indica la zona y un parámetro que indica la partida. ¿Por qué uno entrega la zona y uno entrega la partida? Porque lo que vamos a hacer después en Navisworks, vamos a buscar puntualmente ese parámetro que se llama partida. Por lo tanto, los elementos, como lo estamos controlando en el programa de modelado, tienen el nombre de la partida. Y si ustedes tienen el nombre de la partida, ¿qué pueden hacer? Pueden sacar las cubicaciones de su proyecto en base a parámetros. Ya. Entonces vamos a abrir ese archivo de EST, el mismo que estamos trabajando, pero ahora es como el proyecto que ustedes les pasan cuando van a empezar a hacer los subproyectos como control de obra. Y si bien recuerdan en la clase 1, cuando conversamos acerca de los 9 modelos BIM, esto actualmente pasaría después ya de toda esta parte que es la coordinación BIM, y pasamos a esta fase que ya es uno de los usos BIM que se establecen para lo que es control de obra. Por lo tanto, esto ya pasaría a ser un modelo de construcción. Es decir, es un modelo que lo estamos sacando del original, pero ahora no es un modelo que ustedes no van a seguir trabajando obviamente en el original, van a seguir trabajando en un modelo que es de control de obra. Ya, entonces vamos a abrir este que se llama EST y aquí vamos a explicar estas herramientas que vamos a ir trabajando. Para esto también vamos a trabajar con la herramienta de Roots, que es la exportación a Excel, porque es más fácil trabajar en Excel que trabajar directamente en el programa. Ya, entonces este es el modelo, es exactamente el mismo modelo que nosotros tenemos, que es acá, solamente que es el modelo original. Este es el modelo que a ustedes les va a llegar posiblemente después de toda la fase de coordinación, donde se realizaron todos los procesos de coordinación, se entregaron los planos a la constructora. Por lo tanto, ustedes como constructora van a agarrar este proyecto y este va a ser su proyecto para empezar a desarrollar su control de avance de obra. Entonces, las primeras cosas que se tienen que establecer, tienen que indicar, o sea, tienen que revisar primero que nada, por ejemplo, dentro de su proyecto, por ejemplo, acá las losas están modeladas completas. Por lo tanto, ¿cómo ustedes tendrían que particionar estas losas si quieren hacer un ciclo de constructivo? Porque obviamente no pueden hormigonar toda la losa completa a menos que esté obviamente proyectado así. Pero si fuera, por ejemplo, un proceso constructivo donde ustedes tienen que ir particionando los distintos tipos de elementos, porque va a depender de las faenas que ustedes establezcan durante un día y también depende de la logística, depende de la cantidad de materiales que tengan para poder generar las faenas. Por lo tanto, de esta manera ustedes pueden particionar el proyecto. Entonces, para esto vamos a trabajar con una herramienta que se llama Partes. Y la herramienta Partes es una herramienta que define un elemento,
en particular una entidad modelada, las partes o los elementos que se convierten a partes se pueden convertir como en estas piezas que se llaman así, o también se pueden comportar de manera original. Y para poder representar eso, básicamente es la configuración de la vista como tal. Lo vamos a ver ahora. La única condición que ustedes no pueden hacer partes es cuando tenemos losas que son modificadas. Cuando vimos la clase de topografía y vimos el tema de los pavimentos, esta losa, por ejemplo, acá, que es, es una losa inclinada, porque tiene algunas pendientes, esta losa en particular no la podemos trabajar como un elemento de piezas, por lo tanto lo podemos particionar así como está. Entonces, para eso, este elemento puntual lo vamos a tener que volver losa, y para eso seleccionamos el elemento que es el suelo modificado, y en este caso vamos a resetear la forma que está acá. Entonces vamos a dar un reset shape, y de esta manera volvemos a la losa original. Ya, entonces de esta manera ya la losa queda particionada. Entonces, ¿cómo nosotros, por ejemplo, utilizamos este elemento para poder cortarlo en dos partes? Idealmente, por ejemplo, lo que se ha visto en ciertos proyectos es que las personas, por ejemplo, acá el profesional vuelve a remodelar un proyecto de obra completamente y empieza a generar dos suelos independientes. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo realizo dos suelos independientes? ¿Qué pasa si me cambian el ciclo de hormigonado? Si me corren, por ejemplo, quiero esta información, ahora quiero separarla en vez de en tres partes, ahora sean cuatro partes. Yo tendría que empezar a modelar todas las losas nuevamente. ¿Se dan cuenta de todo el trabajo que tengo que hacer? Y de nuevo me dicen, vuelve hacia atrás. Entonces hay una manera de poder hacer esto sin la necesidad de estar generando suelos. Y para esto vamos a utilizar esta herramienta que se llama partes. Entonces, ¿qué es una parte? Vamos a ir acá a la cubierta, porque este es el nivel que está en la cubierta, en Roof. Y este elemento puntualmente que está acá, que estoy seleccionando, que es la losa de la cubierta, la vamos a cortar en dos partes. Entonces, para eso, vamos a utilizar esta herramienta que está acá arriba, que se llama crear partes, que está en inglés, o en español se llaman piezas. Entonces, lo que hace esta herramienta, tal cual como lo que está mostrando ahí la animación, separa todas las capas que tiene, por ejemplo, en este caso el muro, y ustedes las pueden trabajar independiente. Por lo tanto, al trabajar los elementos independientes, pueden tomar acciones independientes para cada cosa. Por ejemplo, si ustedes quisieran hacer la secuencia constructiva de cómo se arma un tabique, y si un tabique es tipo sándwich, prácticamente ustedes haciendo la parte, podrían tomar el control completo de esto y darle un tiempo a la estructura de entramado, después a los revestimientos y después obviamente a las terminaciones. Entonces ustedes pueden, con las partes pueden controlar eso, y no así con el elemento original. Entonces acá vamos a seleccionar partes, y este elemento, al seleccionarlo, en vez de ya ahora estar en la categoría flor, va a estar en la categoría partes. ¿Se entiende? Por lo tanto, cuando está en este estado, yo estoy seleccionando una parte. Pero ¿cómo, por ejemplo, vuelvo a seleccionar el elemento original? Dentro de los parámetros de visibilidad dice Parts Visibility, y acá puedo volver a mostrar el elemento original. Por lo tanto, ahora, al configurar la vista, este elemento se comporta como un floors, pero cuando yo cambio esto que está acá a mostrar partes, este elemento se comporta como elemento independiente. Y si se dieron cuenta, ese elemento que está independiente, fíjense acá, vamos acá a cambiar las propiedades del proyecto. Fíjense acá lo que está pasando. Así, eso tiene una capa. Entonces, esa capa también se separa dentro del proyecto. Por lo tanto, esa losa estaríamos seleccionando doble información. Ya, entonces, si queremos esto trabajar como parte y hacer una subdivisión, por ejemplo, vamos a realizar un ejemplo. Vamos a tirar acá un plano de referencia en cualquier parte del centro del proyecto, solamente como ejemplo. Y acá nosotros tenemos dos maneras de poder particionar una parte utilizando
por ejemplo, subdivisiones. Una manera es que ustedes seleccionen la parte y acá digan dividir parte. Entonces, en dividir partes podemos hacerlo de manera manual con Sketch y simplemente generar una línea de corte. Entonces, por ejemplo, acá voy a generar una línea de corte desde aquí hasta acá, y eso tiene que ir directamente en esas líneas segmentadas que están acá. Entonces, las líneas segmentadas indican desde dónde hasta dónde tiene que cortar mi parte. Es como realizar una cuchilla. Entonces, al realizar esta cuchilla, pasa esto. Vamos a finalizar acá. Y el elemento C, en este caso, ¿por qué no se cortó esto? Vamos a hacer de nuevo esto. Es por lo que le había dicho a ustedes. Porque acá tenemos una doble materialidad. Por ejemplo, acá. Ya, ahí se cortó. Se dan cuenta que ahora el elemento se cortó en dos partes, porque yo tuve que cortar ese elemento, pero yo en ningún momento generé una losa de cero. Incluso, si ahora vuelvo a cambiar la visibilidad y gráfico, o sea, la condición de vista, el part visibility, lo cambio a original, el elemento vuelve al estado original. Se dan cuenta que ahora sí lo puedo seleccionar completo, pero cambiando la vista, puedo seleccionar las partes. Entonces, ahora este elemento que está acá, en la vista 3D, se está comportando mostrando el elemento original, pero si yo vuelvo a cambiar dentro de la visibilidad de las propiedades de la vista, la cambio aparte, me va a mostrar el elemento particionado. ¿Se dan cuenta? Ahí está. Y eso es lo que quería mostrar, que como son dos elementos, la losa tenía un espesor, tenía doble espesor. Entonces acá la parte separa las materialidades. ¿Se entiende? Que es la misma losa, pero al utilizar la herramienta partes, me separa lo que es el sándwich también. ¿Se entiende? Sí, sí, se Por, entiende. por lo tanto, al separar la parte, yo podría, por ejemplo, utilizar un parámetro que diga todo esto es terminación y todo esto es parte de la estructura. Por lo tanto, ahí ya tendríamos una subdivisión dentro del proyecto. Y cuando esto lo traspasamos a Navisworks, el Navisworks reconoce las partes. Por lo tanto, como ustedes ya saben que podemos realizar distintos tipos de búsqueda, las búsquedas las podemos realizar por partes. Entonces, ¿cuáles son las características de una parte y cómo nosotros identificamos a qué elemento corresponde esto? Cuando seleccionamos cualquier elemento de la parte, dentro de las propiedades aparece un parámetro que se llama original, que está acá, y mire, y acá indica la categoría original que pertenece a esto. Entonces, esto pertenece a la categoría floors. ¿Cuál es la familia? Sigue siendo flor. ¿Y cuál es el tipo de el tipo original de los elementos que estamos seleccionando? Eso corresponde a ese tipo de la familia, que es el concrete, deck, tupper, etc. Y aquí pasa exactamente la misma información. La gran diferencia entre esto que estamos seleccionando acá y el elemento de abajo, que aparentemente es la misma información, es el material. Y se dieron cuenta ustedes cuando nosotros generábamos muros, cuál era la única manera de poder diferenciar, por ejemplo, que dentro de un muro tuviéramos el entramado interior y los revestimientos, era utilizando capas, y esas capas le aplicábamos distintos tipos de materiales. Por lo tanto, acá ya sabemos que esa es la parte que es de hormigón, y esta parte corresponde a lo que es la impermeabilización, que como está en este caso. ¿Se entiende cómo se comporta una parte? ¿Sí? Sí, sí. Esto, profe, es netamente para la etapa constructiva. Puede ser aplicado en ciertas cosas, también puede ser aplicado para realizar cuantificaciones, cosas por el estilo. La funcionalidad de la parte es subdivisión de un elemento compuesto, para que tú puedas tomar el control de los elementos, de los subelementos que corresponden al conjunto. ¿Se entiende? Sí. Si, por ejemplo,
yo quisiera subdividir todo el edificio en 2 módulos. ¿Sí? ¿Se puede? Usando el mismo procedimiento. Por ejemplo, esa losa que ya está dividida, está el ¿Sí? piso de más abajo y el de más abajo, también se podría hacer. Claro, siempre y cuando el edificio esté pensado para construirse como si fuera un solo núcleo, para este caso. Pero si fueran dos proyectos distintos, en este caso tú lo harías por separado, como elementos separados. ¿Se entiende? Como dos losas separadas, si es que eso tuviera una Claro, junta de dilatación sería distinto. sí, Pero si son elementos que son en conjunto, lo podríamos hacer por parte. ya. Sí, más que nada es para darle la partida al otro elemento, pero en general cuando esto quede terminado, va a ser solamente un proyecto único. Y es más que nada para poder controlar también lo que son las ubicaciones. Se dan cuenta que si seleccionamos esa parte de acá arriba, da un área y un volumen totalmente distinta a la que está acá arriba, pero al fin y al cabo es el mismo elemento. En cambio, para poder realizar eso tendríamos que hacer dos suelos distintos. ¿Se entiende? Entonces, esto que está acá es parte de una terminación que nosotros tenemos acá. Incluso acá dice que es una terminación, que puede ser cualquier tipo de material, pero lo importante en la parte constructiva es la losa de hormigón. Porque ustedes después de la losa de hormigón van a hacer todo lo que corresponde hacia arriba. Ya, entonces, vamos a volver acá a la cubierta, vamos a volver al pasado, porque ahora lo que aquí me importa es hacer una subdivisión completa del proyecto, pero utilizando, por ejemplo, planos de referencia. Entonces, este plano de referencia que yo puse acá, vamos a hacer el ejemplo ahora de manera masiva de cómo nosotros podemos utilizar ese plano de referencia para poder cortar el edificio completo. Porque el edificio completo actualmente solamente me está dejando cortar eso. Entonces yo tendría que ir al nivel 3 ahora, hacer el mismo procedimiento, luego al nivel 4, hacer el mismo, o sea, al nivel 2 y al nivel 1 aplicar el mismo procedimiento, ¿cierto? Entonces, para no aplicar el mismo procedimiento, porque es una tarea repetitiva, vamos a hacer que esos cortes sean dependientes de un plano de referencia. Ya, entonces vamos a volver al pasado a esto, con el objetivo de... Vamos a volver esto como si fuera el inicio del proyecto. Así. Esto es una parte. Dar partes. Todavía falta un proceso más atrás. Ahí. Ya, entonces ahí volvimos el proyecto al original, cuando era solamente una sola parte completa. ¿Ya? Entonces vamos a mostrar partes. Y tenemos exactamente el mismo tema. Tenemos las dos partes de arriba, etc. Si yo intento borrar esta información de acá, fíjense que se borra, pero si yo borro eso, tendrían que borrar todo el modelo, porque la función de una parte no es que genera una duplicidad del mismo elemento, sino solamente está haciendo un estado que donde esa familia en particular, con ese tipo, se está comportando como si fuera un elemento original, pero también se está comportando como si fuera la categoría partes, porque estamos utilizando esa herramienta. Eso sí lo podemos ocultar. Por ejemplo, si no queremos mostrar esa información, la podemos ocultar y trabajar solamente con los elementos que corresponden a hormigón, pero no borrar, ¿entiende? Y para eso los filtros de vista también pueden ustedes mapear esa información, porque al fin y al cabo es un parámetro. Son parámetros que ustedes trabajan de acuerdo a la categoría. Ya, entonces vamos a hacer esa misma partición a la mitad utilizando un plano de referencia. Entonces, para poder realizar una partición con plano de referencia es obligatorio, si no les resulta porque no me escucharon esto, es obligatorio que el plano de referencia que ustedes utilicen tenga un nombre. Y por lo tanto, ustedes seleccionan el plano de referencia y dentro de los parámetros de instancia, donde dice nombre, ustedes van a colocar, por ejemplo, partición. Entonces, eso que dice partición, cuando nosotros apliquemos nuevamente partes, vamos a hacer lo siguiente. Fíjense acá. Vamos a seleccionar todas las losas del piso, ¿sí?, de manera manual. Y esas tres losas las vamos a convertir a partes. ¿Ya? Entonces,
como eso ya lo tenemos parte, también esta losa que está acá la vamos a seleccionar y al fin y al cabo estamos seleccionando todas las partes dentro del proyecto. Son solamente las losas que estoy particionando. Lo siguiente es generar. Va a aparecer este botón que dice dividir partes. Y ahora, en vez de hacer una subdivisión por sketch, la vamos a hacer mediante la intersección de referencias, con el segundo botón. Y acá se dan cuenta que aparecen los niveles, las grillas y los planos. Por lo tanto, podemos utilizar cuando tenemos proyectos que tengan, por ejemplo, un muro muy grande, un frontón, y queremos, por ejemplo, particionarlo para poder ir hormigonando por etapas, ustedes ese frontón grande o ese muro grande lo pueden ir particionando de acuerdo a niveles o de acuerdo a planos de referencia. Entonces, se dan cuenta que al seleccionar planos de referencia aparece partición y cuando yo le doy OK acá y le digo también OK al otro lado, y fíjense acá que el plano de referencia me cortó todas las losas en el mismo punto. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cuál es la ventaja de trabajar con plano de referencia? Que si este plano de referencia yo lo corro hacia arriba, también el elemento que se subdividió también se corre. Por lo tanto, si yo tengo porciones de área que son calculadas, por ejemplo, estas las quiero hacer aproximadamente cada 100 metros cuadrados, y yo voy estimando esta información, yo solamente puedo ir controlando con el plano de referencia cuánto yo tengo que abarcar para cumplir con el requerimiento, y en base al plano de referencia me particiona todas las losas hacia abajo. ¿Se dan cuenta que yo moví el plano y la partición también se corrió? Entonces, esa es la ventaja para trabajar con planos de referencia. Entonces, bajo ese criterio, ustedes podrían dividir su proyecto en las particiones que ustedes requieran, solamente trabajando con los planos de referencia. ¿Se entendió la subdivisión por plano? Muy complicado. Sí, sí, se entiende. Ya. Entonces, esta es la base que nosotros vamos a realizar para hacer todas las el ejercicio que estamos planteando ahora. Ya. Entonces, vamos a dejar ese plano de referencia como una dentro de las particiones que vamos a hacer dentro del proyecto. Entonces, una de estas las vamos a colocar acá arriba, por ejemplo, en ese punto. Entre las, incluso la podemos colocar a una distancia. Vamos a dejarla a una distancia. Por ejemplo, lo vamos a hacer que ese plano de referencia esté a una distancia del eje D, por ejemplo, de 1 metro. Independiente que la viga se corte, porque acá ustedes tienen que hacer la secuencia de corte de acuerdo a la lógica que quieran construir. Por ejemplo, una viga no la pueden armar en dos partes en ciertos puntos. Entonces tienen que elegir si ustedes quieren dejar en los pilares los cierres para ir armando la siguiente información, pero eso más que nada esto es un ejemplo. Entonces la otra partición la vamos a generar acá en el H. De acuerdo a este ejercicio acá, un poco similar. Vamos a utilizar el eje H para poder cortar. Y de la misma manera vamos a seleccionar todas las partes. Una manera de seleccionar todas las partes es, por ejemplo, seleccionando cualquier porción del dibujo y filtrando las partes. Y vamos a dividir ahora utilizando el eje H. Entonces lo vamos a hacer por intersección y vamos a cortar el eje H. Preguntarte en inglés. Lo vamos a hacer por grillas. Para San José, pero no hablo español. ¿Está hablando? Ya, entonces ahora lo particionamos el proyecto utilizando la grilla H y de esta manera se va a particionar todo el proyecto utilizando la grilla H. Entonces de esta manera ahora tenemos la partición utilizando la grilla H.
Entonces ahí tendríamos las dos subdivisiones. Ahora, lo que vamos a hacer esto mismo acá y lo vamos a traspasar a lo que está acá. Para eso va a ser necesario identificar los elementos, las zonas y lo que son las partidas. Y para esto voy a hacer un ejemplo sencillo. La idea es que ustedes después lo repliquen en su ejercicio y después vamos a pasar directamente al tema de los colores. Entonces, una manera de generar esto es tratar de siempre trabajar con lo que son los parámetros compartidos. Por lo tanto, vamos a generar unos parámetros de proyecto, vamos a agregar información y vamos a agregar acá parámetros. Entonces, en este caso puntual lo vamos a trabajar directamente como parámetros de proyecto, pero la idea es que ustedes lo hagan con parámetros compartidos. Por lo tanto, estos van a ser parámetros de texto, van a estar en el grupo construcción y va a estar aplicado a todas las categorías, ¿ya? Para no estar eligiendo una categoría en puntual. Entonces vamos a generar un parámetro de zona, vamos a generar un parámetro de elemento, también son parámetros de instancia, también en construcción para todas las categorías, y vamos a agregar acá un parámetro de partida. Entonces acá mismo y en construcción. Ya, por lo tanto, ¿qué significa eso? Cuando yo seleccione un elemento, cualquier elemento en particular, sea una parte, sea una viga, me van a aparecer esos tres parámetros. Por lo tanto, un pilar me sale también la misma información. Para una viga, exactamente la misma información, porque al fin y al cabo es un parámetro en común para todos los elementos. ¿Ya? Lo siguiente que vamos a hacer. Vamos a ir acá a una vista izquierda para poder diferenciar la información y nosotros podemos hacer esto. Seleccionar todas las porciones dentro del proyecto y van a aparecer estas también que están acá, que son, posiblemente sean los sistemas de viga. Por lo tanto, los sistemas de viga también los podemos, porque están parte de toda la información. Entonces, si seleccionamos toda una porción completa que está acá, que aparentemente esto es todo lo que es zona 1, acá yo podría escribir Z01. Entonces vamos a tratar de traspasar la misma información de la GAN con esos mismos nombres para que eventualmente después en el parámetro partida de Revit aparezca esto. ¿Se entiende? ¿O no se entiende? Sí. Sí, ya. Entonces vamos a hacer el otro acá, este de aquí, que va a ser la zona 3. Y el otro que está al medio, que debería ser todo eso que está aquí. Sería la 2. Que seleccionamos. Acá las únicas cosas que no puede seleccionar, por ejemplo, son las aberturas, cosas por el estilo. Por eso acá tienen que ir filtrando. Y ahí aparece. Entonces sería, por ejemplo, la zona 2. Entonces ustedes, pues, en base a esa información, pueden hacer esto mismo con la misma vista 3D para saber qué elementos a ustedes les faltaron con la herramienta que está acá, V1, de BIM1, el Color Splasher. Ustedes pueden seleccionar, por ejemplo, todas las partes o elementos en particular y pueden ir filtrándolos de acuerdo al parámetro zona para que indique los colores. Entonces, con esta cuestión pueden verificar rápidamente si los elementos que están seleccionando están en las zonas correspondientes. Pueden ir revisando también los pilares, las vigas, etc. Con las zonas. ¿Se dan cuenta? Entonces, con esto, ustedes van viendo si realmente la información pasó a la zona que corresponde y así ustedes van programando la zona, después van viendo la partida y así van viendo la gestión dentro de su proyecto para que tenga una secuencia lógica. ¿Se entiende? Con la herramienta Color Splasher. Por ejemplo, los framing con zonas. Y ahí tendrían otra secuencia de color. Entonces veríamos ahora las vigas que tengan también sus zonas correspondientes.
Entonces, por ejemplo, acá nos falta esa. Todas esas vidas que nosotros no seleccionamos son elementos que las tenemos que pasar a, por ejemplo, a la parte, a la B. Acá con esa herramienta es súper sencilla de identificar, entonces acá pasan a la zona 2. Entonces vuelven a aplicar el bin 1 y les debería colorear nuevamente la información. Ya. Entonces, dicha información, por ejemplo, acá también nos faltaron estos elementos de acá, algunos muros que no están como en zonas, pero no están representadas porque como no le dimos color a los muros, pero los muros están completos. Entonces, si ustedes quisieran esos muros pasarlos directamente a partes para que se pueda particionar, ¿qué tendría que hacer yo? Seleccionar los muros, por ejemplo acá, voy a seleccionar todos los muros del proyecto, los voy a crear partes, y una vez que los genere partes, los voy a dividir por niveles. Entonces, como no necesito plano de referencia, solamente necesito las grillas, por lo tanto, voy a utilizar el 1, el 2, el 3, y automáticamente se van a particionar. ¿Se dieron cuenta? Sí, es sencillo. Por lo tanto, tienen un muro dividido en varias partes, utilizando la referencia por nivel. Ya. Entonces, una vez que ya tenemos toda esta información, será importante acá poder identificar los niveles. Entonces, según ustedes, cuando arman proyectos de hormigón, ¿qué información corresponde al primer piso, al segundo piso y al tercer piso? Cuando ustedes construyen, no cuando ustedes modelan. Ustedes se dieron cuenta que cuando modelamos, el nivel, la viga en este caso, la ubicamos en el nivel 2. Pero cuando ustedes la construyen, ¿desde qué nivel la construyen? Según ustedes. Eso sería, por ejemplo, el cielo del piso 1. En ese caso Ya, el puntual. cielo del piso 1. Por lo tanto, esa información corresponde al piso 1, ¿cierto? Piso 1. Ya, entonces, por lo tanto, todo esto que está acá sería parte del nivel 1, ¿cierto? Sí. Porque cuando yo lo voy a construir, tengo que utilizar moldajes, tengo que utilizar alzaprimas. Por lo tanto, una vez que todo eso ya esté hormigonado y ya esté una fase de un curado donde yo pueda permitir construir el siguiente nivel, eso pasa a ser parte de mi losa, o sea, es el cielo del primer piso, y en base a eso sería la información del piso del 1, en realidad, como secuencia constructiva, ¿cierto? Porque yo no puedo colocar algo en el piso 2 sin antes no tener el piso 1 construido. Entonces acá aquí lo estamos estandarizando a un proceso constructivo, por eso es un modelo de obra. No es un proceso de modelo de que en el piso 2 yo coloco como modelo la viga modelada en el piso 2 o la losa modelada en el piso 2, porque eso es así como funciona el programa. ¿Se entiende? ¿O todavía no? Sí, yo lo entiendo. Pero, chiquillo. Ya, entonces, por ejemplo, si eso yo lo colocara, por ejemplo, como parte del nivel 2, me generaría un problema porque resulta que cuando yo trate de establecerlo en la GAN, va a aparecer ese elemento, por ejemplo, partiría el pilar con la carta GAN, como si estuviera construyendo el pilar, pero al mismo tiempo estaría construyendo la losa del piso 2. ¿Se entiende? Entonces sería, dentro de la secuencia, estaría la losa con el pilar construyéndose al mismo tiempo, si esto fuera un ciclo, y la idea es que no es así. Entonces yo necesariamente necesito tener construida la losa del segundo piso para yo recién colocar los pilares del segundo piso. Y por eso toda esta porción la considero parte del nivel 1, porque lo tengo que construir, lo quiero tener construido previamente para poder colocar mis pilares posteriormente. ¿Se entiende ahora? Sí. ¿Y cómo sería el caso en una rampla? ¿Se hace aparte?
Por ejemplo, una losa que va desde un estacionamiento, de un primer a un segundo nivel. Sí, eso lo tienen que establecer como si ese elemento, una vez que ya tengan armado el segundo, por ejemplo, en este caso, si fuera de un piso 1 a un 2, se construye ante todas lo que son las fundaciones, etcétera, se construye la parte de la rampa en el segundo piso, y luego de eso se establece la rampa como parte de la secuencia constructiva por decir, de la losa de arriba, ¿cachai? Para que la secuencia aparezca, que eso no se está construyendo. Si no está la losa del segundo piso construida, yo no puedo construir la rampa. Por lo tanto, tengo que buscar la secuencia lógica para que cuando yo tenga eso listo, también se pueda establecer la construcción de esa rampa. ¿Se entiende? Pero eso aquí, esto imagínense como ustedes lo fueran a construir. Eso básicamente. No es un tema del programa. Acá ustedes están haciendo su propia programación, pero es una programación utilizando el modelo. A eso se refiere. Y la escalera, si tiene un entrepiso como un La, descanso. la escalera es exactamente lo mismo, porque la escalera tú tienes que ver en el proceso constructivo cómo las vas a construir. Sí. Entonces acá en este caso no la pasamos a ser parte de todo, porque las escaleras finalmente ustedes las construyen cuando ya tienen las losas listas y después en base a eso ustedes arman los moldajes de escaleras, ya sean prefabricados o sean in situ, se las construyen. Por lo tanto, eso también es parte de la programación cuando van a insertar esa información. Todo va como usted arma la GAN. Si la GAN es demasiado general, van a tener que colocar en algún punto esos elementos en qué momento participan. Pero si realmente es un proceso constructivo que está después de ciertas cosas, lo van a tener que trabajar como elemento aparte. No sé si me explico. Es como lo que te acabo de decir. Si son escaleras prefabricadas, no las puedo estar considerando en este ciclo como de hormigonado, porque finalmente son elementos que después van a venir de otra parte. Se van a como incrustar dentro del proyecto. Pero tiene que estar en la partida que corresponde. ¿Se entiende? Sí. Ahora entiendo un poco más lo que habíamos conversado el otro día de los prefabricados. Porque esto lo explica como súper bien. Esto es ideal para mostrar eso. Sí, Sí. porque estás utilizando el modelo gráficamente para explicar algo. Por ejemplo, imagínate acá, tú vas armando las losas, después tú tienes que ir cerrando eso, después viene un módulo que se inserta, después se tapa la losa y así va. ¿Se entiende? Entonces, los módulos pasan a ser parte también de la programación. Y eso tiene un Bueno, tiempo de instalación, se instala, se conecta, empieza la otra losa, porque si tú no tienes cerrada esa losa, no puedes colocar eso. claro. Pero como te digo, estos son herramientas que son para poder ejemplificar un poco como la manera de trabajar. Y lo que estamos estableciendo acá es justamente la definición de los elementos de manera gráfica para que después nosotros la agarremos con nuestra carta GAN como corresponde. ¿Ya? Ujú. Ya, por lo tanto, ahora me faltaría la información, por ejemplo, yo podría, por ejemplo, acá, toda esta información que sale acá, yo podría empezar a colocar manualmente. ¿Sí? Podría decir, por ejemplo, automáticamente que estos son las losas de la viga 1, etcétera, bla, bla, bla. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo un edificio de 30 pisos? O cuando yo tengo una partición que supera estas tres zonas que yo tengo acá. Podría tener, no sé, 20 frentes de ataque o 20 ciclos. Y después tú tienes 30 pisos hacia arriba. Entonces se pone un poco tedioso estar completando esta información y cuando trabajan en Navisworks es mucho peor, porque en Navisworks tienen que ir prácticamente a pulso haciendo este mismo tema que estamos haciendo. Entonces después en Navisworks vamos a tratar de que la carta GAN converse con este modelo y haga la programación automática. Es decir, enlace los modelos con la línea de tiempo de manera automática.
Y eso para eso vamos a utilizar lo que son los sets de búsqueda y una herramienta que después hace el mapeo de parámetros de Revit con la carta GAN y lo hace de manera automática. Ya, por lo tanto acá nosotros tenemos los pilares, que ya dicen la zona 1, y los pilares tenemos los niveles, ¿cierto? El base level, tenemos las vigas que están acá, por lo tanto las vigas, ya dijimos que esto tiene que estar en el nivel 1. Entonces una manera rápida de hacer esto, vamos a agregar un parámetro rápido acá. Ustedes pueden hacer de la manera que ustedes quieran este tema, pero estamos mostrando lo más gráfico posible, donde vamos a generar un parámetro que se llama nivel, que va a ser detecto, y esto va a estar en construcción y va a aplicar a todos los parámetros, a todas las categorías por instancia. Entonces yo perfectamente podría hacer ahora este juego, todo, mira, por ejemplo, todo lo que está de aquí hasta acá, hasta ahí, va a ser parte del nivel 1, ¿cierto? Entonces vamos a seleccionar esto, vamos a apagar las aberturas. Ahí. Por lo tanto, en este caso voy a decir que todo esto corresponde al P01, ¿cierto? Luego, todo eso lo que está acá, hasta acá, va a ser parte del P02, ¿cierto? Y todo eso que está acá va a ser parte del P03, ¿cierto? Es decir, entonces ya tengo la definición de los elementos. Y todo lo que está allá abajo, obviamente es parte como del primer piso, pero como corresponde a la parte que es como, si esto nosotros lo consideramos como un radier, como una losa, o esto es como parte del ciclo de las fundaciones, ahí tenemos que ver cómo entregamos la información del primer piso. Para mí lo que me interesa es, entonces mira, imagínense acá, selecciono cualquier elemento. Tengo piso 1 y tengo zona 3. Por lo tanto, como esto que está acá es parte de la losa, por lo tanto, como tengo esa información, ya podría enlazar y generar el elemento en particular. Entonces, ¿de qué manera yo puedo hacer eso súper rápido? Fíjense acá, yo solamente definí los niveles por un tema de secuencia constructiva, pero fíjense acá, si vamos a las herramientas de DRoots y utilizamos el Chip Link, podemos, por ejemplo, acá, yo actualicé la versión, por eso a ustedes puede que le parezca distinto. Podemos acá utilizar por ejemplo, vamos a buscar las partes y vamos acá, por ejemplo, elegir los parámetros que nos interesan. Por ejemplo, ¿qué parámetros nos interesa acá? Nos interesa elemento, ¿cierto? Nivel, partida y zona, ¿cierto? ¿Y qué otros parámetros nos van a ayudar, por ejemplo, a definir los niveles? Fíjense acá que dice Original Category, Original Family y Original Type. Entonces, esos también los vamos a integrar. Entonces acá tenemos la construcción para la tabla de lo que son las losas. Pero también tenemos la información de las vigas. Entonces para esto vamos a hacer una serie de tablas para poder trabajarlas de manera independiente y después de esto el programa va a tener la capacidad de poder leer toda la información, trabajarla en Excel y devolverla al programa. Entonces aquí viene el concepto del parámetro de lo que es el avance de obra. Si ustedes ahora incorporan parámetros de avance de obra, podrían también controlarlas desde Excel y también mandar desde Excel al modelo. ¿Ya? Lo vamos a hacer particular para que lo vean. Las vigas también dijimos que son parte de lo que son las losas. Por lo tanto, acá vamos a hacer dos tablas. Entonces, base a esto, vamos a construir la información. Y esto acá, vamos a mover todo esto. Ahí. Para construir la información que está acá. Entonces, esta tabla en particular la vamos a exportar a Excel.
Y la vamos a exportar a Excel. Escritorio. No, me quiero. (16.1). Ya vamos a trabajar con lo que son las tablas del modelo. Por lo tanto, vamos a trabajar en primera instancia con las partes. Entonces, se dan cuenta de acá que exportó esto. Fíjense acá, tenemos todos los que son floors. Por lo tanto, si tenemos todo lo que es floor, acá podemos colocar perfectamente losa, ¿cierto? Entonces, si tenemos todo lo que es losa, podremos hacer esto hasta acá, ¿cierto? Y acá todo lo que sea muros sería, por ejemplo, muro. Por ejemplo, acá no tenemos considerado los muros. Por ejemplo, si fueran elementos muros, podríamos establecer, por ejemplo, que todos estos elementos sean muros. ¿Ya? Entonces, ¿cómo yo armo la partida? Si se dan cuenta acá la partida, ya, entonces, si yo tengo la partida acá generada y tengo losa, por lo tanto mi partida tendría que llamarse Z01 losa P01, ¿cierto? Pero ¿de qué manera yo puedo hacer la partida súper rápida? Fíjense acá que yo tengo la herramienta que se llama concatenar. Luego de esto, vamos a concatenar el Z01, luego punto y coma, comilla, guión bajo, cierre de comilla, punto y coma. Luego vendría lo que es el elemento, losa, punto y coma, abre comilla, guión bajo, cierre comilla, punto y coma, y luego lo que es el nivel. Por lo tanto, me va a generar esta información. A ver. Vamos a ver si lo agarro con comas. Espera. Esto lo debería funcionar con comas. Concatenar texto 1, texto 2. Ya, voy a revisar esto porque no me está... Bueno, el tema es que cuando yo hago la función concatenar, me une estos tres parámetros y lo origina ese mismo nombre que yo tengo acá, que es el Z01 losa P01. Por ejemplo, usted, bueno, el que esté conectado lo está haciendo, ¿no? ¿O lo procesa? No, yo no, profe, no lo estoy haciendo. Ya, pero se entiende lo que se está estableciendo, ¿cierto? Sí, que concatenar Sí. debiera funcionar. Ah, no sé por qué no me está funcionando la... Me agarra la fórmula. De repente el paréntesis de corchete. Esto sí, corchete. Ahí nos dice entre texto. De repente no nos pesca por eso. Ahí. Después de punto y coma dice espacio, texto y sale un o paréntesis cuadrado.
Entonces, ya, ahí se solucionó. Era porque la columna está como en texto y tiene que estar en general. Y ahí agarrar las. Entonces sería esto. Sería la zona, abre comilla, guión bajo, cierro comilla, losa, comilla, abre comilla, cierro comilla, y el nivel. Ya. Entonces, de esta manera nosotros replicamos esta información y lo único que estamos haciendo ahora es replicar lo mismo. Vamos a hacer acá eso mismo para que completen toda la tabla y así de esta manera los elementos que nos faltan los podemos ir completando. Tenemos que ir haciendo gestión dentro del modelo para que vaya apareciendo más información de la que está acá. Entonces vamos a hacer el caso puntual solamente con esto. Esto lo vamos a guardar. Vamos a volver a Revit, a esta tabla que está acá. Y ahora, en vez de hacer esto que está acá, vamos a importar. Por lo tanto, vamos a importar desde Excel. Y ojo con esto, nosotros podemos guardar estas tablas de gestión que estamos utilizando acá, las podemos guardar. Entonces, como podemos guardar los estándares, podemos seguir guardando estos perfiles para ir utilizándolos a futuro. Entonces acá podemos establecer un nuevo tipo de perfil para que no tengamos que estar configurando a cada rato esta instancia de exportación. Entonces vamos a ir a importar de Excel y vamos a importar esa información de las partes y automáticamente ahora revisamos nuestro elemento y ahora si yo selecciono cualquier losa me debería salir acá el parámetro de partida completada. ¿Se dan cuenta? Entonces acá básicamente yo tendría que hacer las gestiones que corresponden para cada caso. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer de nuevo, utilizando para los pilares, la structural framing. Vamos a utilizar acá los parámetros de nuevamente los mismos, que son los elementos. Esto obviamente, si ustedes tenían el de root antiguo, la idea es que siempre lo actualicen porque ahora cada vez tiene más herramientas, es lo que estamos viendo. Falta elemento, nivel partida y el de zonas.
y buscamos lo que corresponde en este caso a la categoría y el tipo. Entonces la familia y el tipo. Entonces tenemos lo que es la categoría, tenemos la familia y el tipo. Entonces acá va a ser importante, ¿por qué la familia y el tipo? Porque si nosotros tenemos estructuras metálicas, hay cosas que no las podemos considerar como parte de lo que es hormigón armado, porque son prácticamente información que nada que ver. Entonces, tenemos que hacer esa gestión. Aquí nuevamente hacemos exactamente el mismo proceso. Exportamos a Excel. No quiero. Eso es para conectarse a Google Drive. Y hacemos exactamente lo mismo. Mandamos la información a Excel y verificamos acá que obviamente todos esos parámetros acá abajo estén en general para que la partida no moleste la fórmula. Entonces, como todo eso que está acá, se dan cuenta que es importante definir el nombre de la familia, como esos son de hormigón. Por lo tanto, como yo tengo acá las vigas, yo sé que las vigas son parte de las losas, por lo tanto este elemento corresponde a losa. ¿Se entiende? ¿Por qué la viga es losa? Porque según la carta GAN, yo establecí que las losas las iba a hormigonar con las vigas. Por lo tanto, por eso es parte de las losas. Entonces, losa, viga. Claro, porque al final se hacen juntas las dos, ¿no? Claro, porque se hacen juntas. Por lo tanto, acá yo tengo que estructurar que las vigas, independiente que sean elementos aparte, sean parte de las losas. Y hago exactamente el mismo proceso. Entonces, acá tengo que saber separar, de acuerdo a lo que tengo acá, por ejemplo, ahí. ¿Por qué? Porque todo eso que está acá abajo es parte de una estructura metálica, por lo tanto, no lo tengo considerado. Entonces, como no lo tengo considerado, eso no va a ser parte de lo que es losa. Esto, por ejemplo, podría estar en otra partida, estructura metálica, o otra sigla. Por lo tanto, la partida va a ser nuevamente el concatenar. Se dan cuenta que el nivel ya lo tengo asignado porque ya lo había seleccionado de una. Y la zona también ya la tenía seleccionada. Por lo tanto, me queda hacer el concatenar de lo que es la zona, mismo lo anterior, lo que es el elemento, luego otra hora de comilla y el nivel. Por lo tanto, acá me queda hacer solamente doble clic, el último punto y se completa todo. ¿Se dan cuenta? Entonces ya tengo todo asignado. Entonces, los elementos que yo tengo que ir verificando acá, fíjense acá que salen los element ID. Entonces, si yo no tengo elementos que nos tienen acá información, por lo tanto, yo utilizando esto que está acá, ese ID puntualmente, lo puedo buscar en mi elemento de modelado, utilizando acá la gestión. Busco el elemento en particular que no sé por qué no tiene zona y le digo mostrar. Por lo tanto, ese elemento que me acaba de seleccionar no tiene asignado zona. Entonces así ustedes van haciendo el filtro que corresponde. Entonces habíamos indicado acá que todos esos que iban a estar ahí van a ser parte de la zona que está al medio, que es la zona 2. Entonces tendría que volver a exportar la tabla y hacer todo el procedimiento. Entonces, acá vamos a ir a la tabla de lo que tenemos acá, lo vamos a volver a guardar y la vamos a volver a importar. Por lo tanto, volvemos a importar desde Excel. Y se va a pegar toda la información en estos parámetros. ¿Se va entendiendo, no? Sí, se entiende. ¿Por qué la importancia de controlar la Sí. partida en elementos? Porque así después podemos medir el avance de esa partida. Podemos ver si realmente está ejecutada, si realmente está en el tiempo que nosotros estábamos en la carta GAN. Por lo tanto, los elementos los podemos ir registrando versus el avance real versus lo que está establecido en la GAN. En este caso particular que yo tengo, que por ejemplo los pilares de la zona 1 no sé, se van a construir en 6 días, no sé cómo, pero están en 6 días. Y
En ese caso, si por ejemplo nosotros medimos toda esa información, resulta que todo eso se demoró, no sé, 2 semanas. Entonces, por lo tanto, nuestra carta acá la tenemos que volver a reajustar. Ya, entonces, como les decía, tiene esos parámetros. Y aquí es donde ustedes, por ejemplo, pueden utilizar el Google Drive para ir haciendo lo que es medición de obra a distancia. Entonces, ustedes saben que con Google Drive yo tengo mis tablas Excel con mi elemento, con los ejes que correspondan, y con eso yo puedo ir haciendo la gestión a distancia. Entonces, aquí nos faltaría los que eran las vigas, ya las tenemos, los pilares. Faltaría solamente los pilares. Y vamos al B-Roots de los pilares. Structural column. No sé si se dieron cuenta, Juan, que es más fácil trabajar directamente con todo con partes, porque así ya sabemos, podemos filtrar toda la información de uno. Pero acá lo estamos haciendo de manera ordenada. Ya, elemento, nivel, zona y partida. Y nuevamente las mismas cosas. Categoría, que ya sabemos que es structural column. Family and type, exactamente lo mismo. Está ahí. Entonces todo esto lo subimos con Shift y nuevamente exportamos. Y hacemos exactamente lo mismo. Entonces yo prefiero trabajar las cosas así más simples que estar trabajando esta parte del pilar. Está definido en la gana. Entonces para mí es más fácil trabajar así la información que estar trabajando directamente en Excel, porque o sea, en Revit, porque en Revit yo no puedo hacer esto. Ahí tendría que ver qué elementos quedaron fuera. Después es gestión del modelo y volver a replicar las tablas. La gracia que tiene esto es que después todos esos parámetros que dicen elementos no los tengo que volver a colocar. Solamente tengo que controlar el parámetro partida. Nuevamente esta que está acá. Vamos a hacer eso con general. Y nuevamente el concatenar. Entonces, por ejemplo, si yo siempre estoy trabajando con elementos nivel zona, y si yo tuviera esa misma fórmula copiada en otro Excel, prácticamente la copio y la pego, ¿no? Y así más fácil. Es bastante sencillo esto. Ahí tenemos. Entonces, doble clic y ya tenemos todo. Entonces volvemos a guardar, vamos a Revit y volvemos a importar. Y ya tendríamos todas nuestras partidas asignadas a los modelos sin la necesidad de hacer nada, solamente con tabla Excel. Ahora solamente bastaría hacer esto. Para poder controlar los elementos nuevamente que están en las partidas correspondientes, hacemos un bin1. Recuerden que este de acá o sea, esta herramienta es gratis. Vamos a limpiar todos los colores y acá vamos a filtrar directamente, por ejemplo, si los pilares, ¿cuáles son los pilares que no tienen partida? Entonces vamos a pilares, vamos directamente al parámetro partida y va a salir todos esos colores. Entonces hay unos que dicen pilar 0, lo vamos a dejar así tal, vamos a hacer otro color. Vamos a establecer que ese color, estos dos colores que están acá, van a estar en color, por ejemplo, blanco, o sea, gris, ¿sí? Ese también gris, para poder identificarlos con respecto a los otros colores. Entonces ustedes podrían hacer una matriz que todas las partidas que existan también sean de un color rojo. Por ejemplo, estos todos sean, no sé, naranjos, por establecer. Recuerden que eso lo pueden guardar. Y todos los otros que no tengan partidas van a ser del color que está como ahí en gris. Por ejemplo, ese de arriba tampoco tiene color asignado. No sé si se entiende lo que estoy haciendo, ¿cierto?
Sí. Es como un filtro para poder separar lo que está bien y lo que está mal. Ya eso. Entonces todas las cosas que yo veo irregular están malas y todo lo que está en naranjo están bien. Entonces este esquema yo lo puedo guardar para poder trabajarlo con planta, con vista, con todo lo que sea. Entonces vamos a ir acá. Vamos a guardar esta cuestión. Y esto va a ser un esquema de revisión. Esto va a ser revisión de partidas. Entonces lo aplicamos y sería esto. Entonces me va a mostrar dentro de todo el modelo todos los elementos que están bien, y si veo algo que esté de color gris dentro del proyecto es porque tengo que cambiar. Entonces todos los que no estén acá posiblemente sean esos que están acá, que son columnas que yo no nombré, y si veo columnas de hormigón que están malas, las tengo que revisar y las tengo que cambiar. ¿Se entiende cómo se utiliza esa herramienta? Esto que estoy haciendo ahora incluso es más rápido de lo que yo podría estar haciendo este mismo trabajo en AutoCAD con una planilla Excel o con una carta GAN. Porque después tengo que visualizar esto. Y ustedes visualizar una GAN en carta GAN prácticamente es imaginación del programador, pero no tiene manera de cómo mostrarlo al cliente en general. Entonces, mediante todas estas herramientas de gestión, yo podría establecer todo eso cuando esto ya está todo ok, está todo listo. Faltaría, por ejemplo, el tema de las fundaciones. Por lo tanto, acá creo que las fundaciones también tiene una partida en particular que solamente es fundación 01. Está separada en solamente una partida en general, que se llama Z fundación 01. Entonces, si yo sé, y también acá, fíjense que está el que dice Radier. Hay uno que dice Radier. Ese es Radier. Entonces tengo el Fund 1 y el Radier. Entonces, por lo tanto, todo eso que está acá sería parte del Radier separado, ¿cierto? Tengo solamente tengo un Radier separado por zonas. Por lo tanto, tengo este elemento estaría mal, porque esto es parte del Radier. Entonces esto sería zona Z1 Radier. Y el de acá sería el Z2 Radier. Y acá esto lo puedo hacer directamente, porque no vale la pena que lo lleve a Excel. Entonces se dan cuenta que también es importante tener los elementos con sus nombres correspondientes, porque si no el trabajo todo con genéricos no se va a entender la información. Entonces acá tenemos el Z-Radier 3 y tenemos todas las fundaciones según el Lagarta GAN, que son todas estas, que particularmente están en la partida Z01 Fund, según lo que yo veo en la GAN. Fund 01. En su proyecto listo. Ya, entonces toda esta información, pueden hacer ustedes varias pistas en 3D acá para ir verificando partidas, ir verificando niveles, verificando elementos, pero todo utilizando filtros. Pero se dan cuenta que yo no he utilizado ningún parámetro de filtro, ni siquiera acá ha alterado el filtro de vista. Solamente he trabajado todo esto solamente utilizando la herramienta Color Splash. Entonces ustedes guardan esquemas, cargan esquemas, y si yo quiero ahora revisar esto por nivel, basta que quiero revisar los pilares del proyecto, voy al Color Splasher, lo cargo, el esquema. Por ejemplo, selecciono las columnas, cargo el esquema de la partida en particular, partida, voy a cargar ese esquema que inventé. Ese, y como ya tengo los colores definidos, le doy a aplicar. Entonces, como le doy a aplicar, básicamente me va a pintar ahora en planta la información y solamente tengo que revisar que esté correctamente. La ventaja de esto es que esto lo realizo una vez y después de eso solamente hay que ir controlando cosas.
Entonces, como ustedes tienen que ir controlando los elementos, después pueden hacer parámetros de avance y un montón de cosas. O sea, me imagino que ustedes ya se acuerdan de eso de los parámetros de avance. Que más que nada es lo mismo que hicimos con la zona y partida, solamente que ahora es un parámetro que se llama avance, que puede ser un tipo condicional. Ya, entonces una vez que ustedes tengan esto listo, bastaría que yo esta información, si es que está todo correctamente, que debería ser similar a lo que está acá, que ya tiene sus partidas en cada caso, por eso les pasé el ejercicio 2. Esto lo vamos a utilizar acá, lo pueden exportar directamente a Navisworks. Y ahora la otra parte prácticamente es lo más sencillo del mundo. Vamos a ir acá para exportar este archivo. Y ese archivo tiene que tener ciertas configuraciones de exportación. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Entonces, idealmente, ahora sus proyectos proyectos reales, tienen que poner a prueba todo esto, porque es súper bueno controlar proyectos así. Esto que está acá, también nosotros lo podemos controlar con lo que son tablas de cuantificación. Por lo tanto, las tablas de cuantificación va a ser mucho más sencillo si ustedes quieren realizar cubicaciones rápidas de esto. Por ejemplo, si yo quisiera, por ejemplo, calcular las losas, solamente los volúmenes de las losas, según sean los niveles que he establecido, etc., podemos utilizar, en este caso, la partida, la categoría partes, y podemos utilizar, por ejemplo, lo que es partida y lo que son los elementos, de ejemplo, de área y volumen. Entonces, teniendo esta información, ya saben separar la información de acuerdo a la partida en particular. Entonces, acá es solamente hacer gestión de tabla con partidas y hacer los footers que corresponden para cada caso. Entonces, ahí tenemos la partida de losa del primer piso con su respectiva área, su cuantificación, y ahí tendríamos las ubicaciones para ciertos casos. Como les dije, si nosotros tenemos ese plano de referencia que andaba por ahí, prácticamente es cosa de mover el plano, ese, y yo puedo ajustar esto hacia acá y prácticamente me cambia toda la configuración. Esa es la ventaja que tiene. Entonces, si yo cambio eso, me cambiaría también toda la ubicación que tengo acá. Solamente cambiando el plano de referencia, según con lo que le expliqué al inicio. Ya. Entonces, eso lo pueden hacer obviamente para todas las categorías correspondientes y tendrían las ubicaciones por zonas, por partidas, por nivel, lo que sea. Entonces, ahora lo único que queda exportar esta información a Navisworks y debemos configurar previamente la información. Que está pegado esto. La noche está con Jiménez, baile viene una boca que se tiene tomando en el escuchamiento. Fue acá, en la isla. Ya eso va a quedar grabado. Así que vamos a exportar a Navisworks. Vamos a exportar a la clase que estamos trabajando. ¿Ya? Y esta va a quedar, por ejemplo, se tiene que exportar como NWC y en el Navisworks Setting es importante que tiene que estar activo el primer botón. Entonces, nosotros vamos a convertir las partes. Si no tenemos activo esta información, va a ser imposible que el modelo lo represente con las particiones que nosotros hicimos. ¿Ya? Así que esa es la única diferencia entre eso y la otra exportación. Entonces, cuando está todo ok, vamos a colocar 3 y lo vamos a exportar. Y esperamos que exporte y después lo abrimos Navisworks.
Entonces acá vamos a abrir Navisworks. Y en Navisworks, ¿qué creen que ustedes, lo que nosotros deberíamos hacer, según ustedes? Si ya tenemos el parámetro partida completado, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Entonces vamos a agregar este archivo. Tenemos esta cuestión. Ya, entonces abrimos el 3. Y esto debería quedar así. ¿No se dan cuenta cuando yo selecciono los elementos? Ahora los elementos los considera como particionados. Y Ya, si pero los ya, tranquilo, si al elementos final están... lo que salía es que los pacos no pueden hacer nada ahora con los toques queda, pues nomás te van a decir, oiga, váyase para la casa, ¿cachai? No salió eso. Ya, entonces como los elementos están particionados, tenemos cada losa particionada con su elemento, y si seleccionamos cualquier elemento en particular, en las propiedades del elemento, va a aparecer acá la partida y todos los otros parámetros que nosotros fuimos agregando, la zona, etc. Por lo tanto, como ya tenemos partida, nosotros ahora toca que tenemos que buscar hacer una búsqueda de las partidas de los elementos para poder hacer esto. Relacionar lo que es la partida de la GAN con lo que es la partida de lo que es Navisworks. ¿Ya? Para eso va a ser necesario que se generen las búsquedas utilizando esa misma información. Y la idea de esto es que la próxima clase que vamos a tener, que la vamos a hacer el sábado finalmente, el sábado de la mañana, para cerrar esta parte. Y aquí cerraríamos la programación 4D con el sábado. Así que esta es la siguiente parte que tiene que ver con Project y Excel para poder relacionarla directamente con esta herramienta que tenemos que se llama Timeliner, que es esta, que es para poder relacionar lo que es modelo BIM con lo que es la programación de obra. ¿Se entiende? Entonces esta es la segunda parte de esta clase. Pero se entendió la otra parte de los parámetros, ¿cierto? Sí, sí, se entendió. Sí, se entendió, profe. Ya, pues. Entonces, dejemos esa parte para el sábado. En la mañana, si son 2, 3 personas, lo hacemos igual por el tema de honor al tiempo, porque estamos dilatando mucho el diplomado. Así que dejaríamos esa parte que debe ser como 1 hora aproximadamente entre lo que vamos a hacer ahora con la exportación de Navisworks. ¿Ya? Profe, ¿el sábado igual a las 9 o puede ser más tarde? A No ver, se confirma. idealmente puede ser a las 9:30. Ya. O puede ser a las 10 incluso, porque yo tengo una clase a las 2 y podría ser incluso a las 10, para que no se conecten tan tarde, tan temprano. Yo no tengo problema a las 10. No sé el resto. A mí me da lo mismo, no tengo problema. Vale. Sí, por mí también no hay problema. Ya vale. Profe, después de la clase del sábado, ¿Sí? ¿quedan más? ¿O con eso terminamos? Queda una que es de programación, de cuantificación, que debe ser como de 1 hora y media, y después queda la última de 2060. Ya, ¿y eso también es como 1 hora y media más o es más largo? La de 2060, bueno, va a depender de la participación de ustedes, porque necesito al menos uno de ustedes o los que quieran participar para poder interactuar con la plataforma, porque esa es la única manera de poder trabajar de manera colaborativa los modelos en la nube. Entonces ahí, para los que quieran participar, va a ser necesario que tengan activo, bueno, utilizar la cuenta de estudiante, etcétera, para poder trabajar con los servidores en la nube.
Eso es como fuimos haciendo con el Vincolab. Es algo similar al Vincolab, pero en este caso va a ser la manera de cómo ustedes trabajan los modelos de manera colaborativa. Es decir, los modelos no los van a trabajar más en un C2 punto, en un disco duro físico, sino que ahora todos los modelos van a estar en la nube. Por lo tanto, varias personas pueden participar en un modelo sin la necesidad de estar trabajando de manera independiente, sino van a estar trabajando todos centralizados en un modelo. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, tú puedes correr un muro, puedes borrar un pilar de otra persona, y para esa persona tú tienes que pedirle permiso, y esa persona puede estar viendo las cosas que tú estás haciendo dentro del modelo. Pero todos trabajamos finalmente en un solo modelo. Y eso es una herramienta que se llama BIM 360, que es para poder trabajar de manera colaborativa con equipos de trabajo. ¿Se entiende? Por lo tanto, para tener esa participación, necesito que alguno de ustedes participe para tener esa interacción con los modelos, y ustedes puedan participar todos dentro de un mismo proyecto. Y eso también va a ser parte de un control evaluado, donde van a tener que generar una instancia de colaboración en la nube, y lo tienen que hacer desde que parte esa clase, un mes, porque si no se pasan de ese mes, van a perder la licencia de BIM 360. ¿Se entiende? Sí. Eso va a ser un trabajo grupal que van a tener que establecer, pero solamente no van a tener que modelar cosas, sino que van a tener que generar una instancia de poder subir los modelos a la nube y generar una instancia colaborativa para poder montar los modelos, generar observaciones y reportar ciertos tipos de información dentro de los modelos de manera grupal. No va a ser un trabajo final, así como un trabajo grupal final, sino que va a ser puntualmente para eso, para ese control, para que puedan trabajar de manera colaborativa. ¿Ya? Ok. Así que eso, entonces nos veríamos el sábado a las 10. Ok, Lleguen los que lleguen, pero tenemos que seguir cerrando el diplomado, porque ya más que nada es por la UM que me está apretando con las notas y toda esa cuestión. Pero ir cerrando, sí. ¿Ya? ok. Chao, chao. Ya, profe. Nos Chao, que vemos, esté bien. profe. Chao, gracias.